Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos Juntos la lección de la escuela sabática. Bienvenidos sean todos, ¿verdad? A este tu programa, la lección de la escuela sabática. Y nos sentimos gozosos y contentos, ¿verdad? Que ustedes nos abran sus hogares para juntos estudiar y repasar la lección. Y ahora, como siempre, que acostumbramos, le voy a pedir a mi compañero y hermano John Morales que tenga la oración de inicio. Pues vamos a postrarnos. Amante Padre que estás en los santos cielos, te damos gracias, oh Dios, por todas tus bendiciones inmerecidas. También te pedimos, Padre Santo, por nuestra querida hermana aquí en Zúrich, de mi iglesia en Suiza, mi hermana Apolonia, que la conozco hace 18 años. Pues te pido, Padre Santo, que ella tenga un encuentro personal con Jesucristo. Y también te pido por los estudios que ella está realizando, Padre. Que Dios la siga bendiciendo en gran manera. También te pido por sus hijos, Padre Santo, por Martín, por Roger, por Xavier, por Cintia y por Desiree, Padre Santo. Señor, muéstrales tú el camino y dale a ellos la sabiduría para que ellos puedan discernir entre lo bueno y lo que es malo. A Desiree, muéstrale a ella el sitio correcto para que ella pueda desempeñarse los dones que ella tenga. Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, John, por esa hermosa oración. Y rápido vamos a ir a la lección. El título de esta lección es El fuego del infierno. Es la lección 10 para el 3 de diciembre del 2022. John, ¿qué nos puedes decir de ese tema? El fuego del El infierno. fuego del infierno, ¿no? El fuego simboliza bíblicamente la presencia de Dios en un ámbito que renueva, que libera, que purifica y consume todo para constituir una nueva era o vida. Sabemos, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña que el hombre es mortal, que muere. Pero lamentablemente hay cristianos que enseñan, ¿verdad?, que no, que el hombre es inmortal, que una vez pues se muere, va a algún lugar. Pero ¿a dónde es que va, John? Verdaderamente. En ese punto es que verdaderamente no estamos de acuerdo. Unos dicen que van a un lugar, otros dicen que va al otro. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Eso es lo que vamos a estudiar, ¿verdad?, en esta lección. Así que, John, por favor, si nos puedes decir los temas que tocaremos en esta lección. Claro que sí, vamos a tocar unos temas interesantísimos. Almas inmortales, es una pregunta. Y analicen bien esa pregunta. Almas inmortales, la inmortalidad de los gusanos. ¿Cuál es el destino de un alma inmortal? Esa es otra pregunta. Vienen tres títulos: el infierno, el purgatorio y el cielo. Y la última pregunta y el último punto sería: ¿quién puede ser inmortal? ¿Cómo obtener la vida eterna? Bien, sabemos, ¿verdad?, que siempre la lección tiene un versículo de memoria, que en verdad no nos los aprendemos. Eso es para aprendernos de memoria, John, pero no los aprendemos. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:21, dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Y esto es importante. A veces nos enfocamos, John, en solo las cosas que nosotros sabemos, pero
hay veces que nosotros tenemos que buscar un poco más allá, entender las cosas. No es que vamos a hacer las cosas que usted esté leyendo o buscando, simplemente usted está que tratando de entender unas cosas y básicamente un ejemplo, a veces me gusta leer libros o a veces me gusta ver películas también. ¿Y qué pasa? Siempre trato de sacar una enseñanza de todo lo malo, ¿verdad? Que hay en esas películas. A veces que uno dice, pero mira, salió esto, salió lo otro. Pero veo casi siempre una enseñanza en algunos libros que no son cristianos y algunas películas que no son cristianas, pero hay una enseñanza. Por eso hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Lo bueno que sí se puede coger de ahí, ¿verdad? Pues uno lo coge, ¿verdad? Y lo utiliza para el bien. Y nos damos cuenta que en la parte del sábado, pues nos habla de Dante, ¿verdad? Este italiano que escribió la Divina Comedia. Y él, pues cuando uno se pone a profundizar, ¿verdad? Esa obra literal que él escribió, pues se basa, ¿verdad? En el infierno, en el purgatorio, en el cielo. Y de ahí en adelante, aunque usted, ¿verdad? Quizás no lo había visto desde ese punto, influyó en la época de esas personas. ¿Y qué pasa? De ahí en adelante influyó tanto en eso que hasta la iglesia, ¿verdad? Que había en ese tiempo fue influenciada. ¿Y qué pasó? Ahora pues hay un purgatorio, ahora está activo un infierno, ¿me entiendes? Y son cosas que verdaderamente vamos a estudiar que no las enseña la Biblia. John, ¿nos puedes decir algún comentario? Bueno, la televisión está llena de películas y de ciencia ficción y de teologías y de creencias, pero el 99% de todas esas cosas hay espiritismo detrás de ello. Porque yo he visto muchas películas de Navidad cuando sale el espíritu de la persona que murió y sigue caminando como si fuera otra persona que estuviera viva. Y todo eso es espiritismo. Ok. Bien, vamos a la parte del gusano, perdón, la parte del domingo. Gusanos inmortales. Y aquí vemos, ¿verdad? Que sí se menciona en la Biblia esta parte, John, pero vemos que hay que buscar el concepto de que se dijo eso, ¿verdad? La inmortalidad de los gusanos, y saldrán y verán los cadáveres de hombres que se rebelaron contra mí, porque sus gusanos nunca morirán, ni su fuego se apagará, y será abominable a todo hombre. Y aquí, ¿verdad? Nos está explicando sobre el gusano. Se usada, que esta palabra es usada tanto aquí como en las citas de Jesús de este pasaje. Hace referencia a los gusanos que se alimentaban de los cuerpos en descomposición. De eso es lo que se está hablando. Los gusanos no son que son inmortales, es que lamentablemente cuando tú mueres, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? Van a salir gusanos. ¿Y de dónde llegaron esos gusanos? Pues por eso cuando se descompone el cuerpo, de ahí es que sale eso. A no ser que recurramos a la filosofía o a mitologías griegas, debemos admitir que este gusano tarde o temprano completará su tarea, se comerá lo podrido, ¿verdad? Es decir, consumirá completamente el cadáver de que se alimenta un cuerpo físico y no un alma incorpórea, que creen que ese gusano, un gusano espiritual, que se está comiendo ese cuerpo ahí espiritualmente, no, se va a estar comiendo el cuerpo físicamente. Esta idea es paralela, ¿verdad? El fuego que no se apaga hasta que haya consumido todo. Y esto lo hemos hablado, ¿verdad? En otras lecciones sobre el fuego eterno que destruyó Sodoma y Gomorra. Fuego eterno porque vino del eterno. Y pues usted no ve que todavía ese fuego está allí en Sodoma y Gomorra. Llegó un momento que pues, se apagó, pero fue porque viene del eterno. Con esta metáfora, tanto Isaías como Jesús nos quieren confrontar con dos posibles destinos: vida eterna o destrucción eterna. John, ¿algún comentario de eso? Bueno, estábamos hablando del gusano
Y lo que se está refiriendo de verdad es que cuando una persona se muere, los gusanos empiezan a comerse a uno, pero el gusano no se va a ir a otra parte hasta que no termina contigo. O sea, desde que comenzó a devorarte, no va a parar. Y esa es la misma comparación con el fuego eterno, porque Sodoma y Gomorra, dice la Biblia, que fueron castigados con fuego eterno. Quiere decir que su castigo fue eterno. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor y la misma presencia de Dios fue la que devoró la ciudad de Sodoma y Gomorra. Bien, John, hay una parte del espíritu de profecía, de primeros escritos, que explica exactamente lo que estamos hablando, a ver si tú no las puedes leer. ¿Dónde está? Si quieres yo la leo, está Sí, después. primeros Mm, escritos, perdóname que te interrumpí, La página en la 2. página 294. Y fue muy interesante porque este mismo tema yo también lo hablé en mi video que yo hice de las noticias bíblicas. Y con esto lo confirma también. Dice, vi que unos quedaban pronto aniquilados, mientras que otros sufrían por más tiempo. A cada cual se le castigaba según las obras que había hecho con su cuerpo. Algunos tardaban muchos días en consumirse, y aunque una parte de su cuerpo estaba ya consumida, el resto conservaba plena sensibilidad para el sufrimiento. Dijo el ángel, el gusano de la vida no morirá, ni su fuego se apagará, mientras haya una partícula que consumir. Y yo creo que con esta porción está bastante explicada, ¿verdad? Que hay gente que tiene unos inventos de que Dios, cuando, pues, lamentablemente se han echado en el lago de fuego, ¿verdad? Los impíos, las personas que se pierdan, pues van a estar por las eternidades, John, ardiendo y ardiendo y ardiendo y ardiendo, y nunca eso se va a apagar. Y que el gusano Por lo, se lo va a estar comiendo, 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 y nunca eso va a terminar y tú vas a estar sufriendo por siempre. Eso no es así, porque lamentablemente cuando uno mira eso, si fuera así, Dios no es un Dios justo si eso fuera de esa manera. Por eso mismo, este tema yo también lo hablé con familias que eran de orígenes pentecostales, ¿no? Y me decían así, ¿no? Que tú vas a estar por los siglos de los siglos en un tormento eterno. Entonces yo le decía, pero hermano, entonces sería Dios un Dios injusto, porque si yo viví sobre la tierra 30 años de pecado y morí, voy a pagar toda una eternidad sin fin por algo que yo cometí solo por 30 años. Entonces no hay lógica, no podemos ver lógica. Hay otra hermana que también me dice, no, el Dios es misericordioso y el fuego es purificador. Así Y es. te va a purificar a ti del pecado que tú tienes, pero no va a destruir al pecador. Pero yo digo, pero qué tonterías son estas, porque la palabra de Dios es clara y dice que él consumió la ciudad de Sodoma y Gomorra y también las ciudades vecinas fueron también consumidas. ¿Por qué? Porque ellos no se arrepintieron de su maldad. Y Dios sí es misericordioso, Dios sí es paciente, Dios también te advierte del peligro, pero cuando tú quitas y te olvidas de todos esos dones que Dios te está ofreciendo y te rebelas en contra de Dios, entonces Dios tiene que cumplir su palabra, porque Dios tiene que bojar el pecado. Y si Él tiene que bojar el pecado junto con el pecador, lo va a hacer, lo va a hacer. ¿No? Y cuando tú lees la historia de Sodoma y Gomorra, cuando tú ves personas que las purificaron y están por ahí, estuvieron caminando lo más bien porque el fuego eterno le cayó y los purificó. Nunca los destruyó completamente. Así que
Bien, vamos a la parte del lunes, John. Y está interesante, el fuego del infierno. Y a ver si nos puedes comentar esta parte, pero a veces yo escucho personas que dicen que tú te moriste, te fuiste para el infierno. ¿Y qué pasa? Y estás en el infierno y el diablo te está esperando allá abajo, con un tridente, esperándote para castigarte. Pero el infierno, que también en el futuro, ¿verdad? El futuro será el lago de fuego, todavía eso, el infierno todavía no está activo, es preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Cómo Dios le va a dar el control, si fuera como las personas lo dicen, al enemigo ahí abajo para que torture a las personas? Si está, o la Biblia lo dice, el lago de fuego es para Satanás y sus ángeles. O sea, ¿y cómo él va a estar dirigiendo el infierno ahí abajo? O sea, hay muchas cosas que las personas a veces las comentan, pero y lo dicen porque lo escucharon con otras personas, pero no le buscan, ¿verdad? Pero mira, esto verdaderamente como que no, esto no va una cosa con la otra. A ver, John, si tú nos puedes pues comentar esta parte del lunes, el fuego del infierno. Bueno, el fuego del infierno eh, es muy interesante, ¿verdad? Porque Dios dice en Apocalipsis que Él tiene preparado ¿para quién? No para el ser humano, querido hermano. Dios tiene preparado un lago de fuego y azufre, pero Él no lo tiene preparado para ti ni para mí. Él lo tiene preparado para Satanás y los ángeles malos. Para eso Él preparó el lago de fuego y de azufre, porque los ángeles malos, junto con Satanás, se rebelaron en primer lugar contra Dios en el cielo y luego hizo caer al hombre acá en la tierra y nunca se arrepintieron de sus maldades. Hasta el día de hoy trabajan arduamente en la maldad buscando a quien devorar. Entonces Dios ha preparado un día, el día ardiente de Jehová. Entonces, Dios desde la fundación del mundo escribió a cada ser humano en el libro de la vida. Escuchen bien, tú estás inscrito en el libro de la vida, pero puedes ser bojado de ella. Si tú escoges a Satanás y te pones a servir a tiempo, que esa misericordia va a tener un límite y Él te va a bojar del libro de la vida. Y cuando Él te boje del libro de la vida, automáticamente ese lago de fuego que era preparado para Satanás y sus ángeles, también te va a corresponder a ti. ¿Por qué? Porque tú nunca quisiste aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Bien, vamos a la parte, ¿verdad? Del domingo, los santos en el purgatorio. Y vemos, ¿verdad? Que hay personas que creen que cuando tú mueres, ¿verdad? Llega un momento dado que no llegas hasta el cielo, sino que te quedas a mitad, te quedas en el purgatorio y ahí estás, ¿verdad? Purgando tus pecados y como si tuvieras otra oportunidad cuando moriste y pues posiblemente si personas económicamente pagan, ¿verdad? Las indulgencias, que lo tenía también, pues te pueden sacar del purgatorio para que tú llegues al cielo. Entonces, dice en Hebreos 9:7, está establecido por los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que, o sea, te están diciendo, el hombre murió y después que murió, lo que viene es juicio. El purgatorio es un lugar o estado intermedio, ¿verdad?, entre el cielo y el infierno. Esto es lo que dicen las personas que creen esto, donde las almas se purifican sus pecados antes de entrar en el cielo. Los familiares o amigos vivos pueden interceder por ellos con diversas penitencias y misas. El único que intercede, ¿verdad?, es Cristo. No es ninguna persona. Yo puedo orar por John, pero una vez él murió, ya yo no puedo seguir orando por él, porque ya él está muerto. Ya está decidido lo que va a pasar con John. Esta doctrina es mantenida con algunos matices diferentes por diversas iglesias, como la católica
copta u ortodoxa. Sin embargo, contradice abiertamente varias enseñanzas bíblicas. Un ejemplo, los muertos no son almas que tengan una vida consciente. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas en Eclesiastés 9:10 que dice, los muertos nada saben. Nadie puede santificar o transferir su santidad a otra persona. O sea, tú no puedes tratar de hacer santo a nadie. El único que santifica, ¿verdad? Algo es Dios. Y eso se encuentra en Ezequiel 18:20, Salmo 49:8. También se contradice porque dice, solo existe un intercesor entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo. Así que usted y yo, por más que amemos a nuestros familiares, no podemos interceder por ninguno de ellos. Y eso se encuentra en 1 Timoteo 2:5. Después de la muerte está el juicio. No hay un estado intermedio. O sea, la Biblia no me dice a mí que hay un purgatorio ni un estado ahí donde está la gente esperando que lo saquen. Lo que me dice la Biblia a mí en Hechos 9:27 y Hebreos 9:7 y Hechos 17:31, que lo que se espera es un juicio. Así que es importante que nos demos cuenta de que verdaderamente la Biblia no me habla nada de esto. Pero John, sí existen unos versículos que unas personas los tuercen para demostrar lo que ellos quieren. Pero verdaderamente la Biblia no me habla de ningunos santos que están en el purgatorio. John, ¿alguna reacción a esto? Pues mira, es interesante el tema o la doctrina del purgatorio, ¿verdad? Porque mucha gente se lo cogen en serio y lo creen de verdad. Y yo quisiera tocar este tema en una forma de testimonio, porque muchos años antes, como unos 20 años atrás, pues yo fui casi obligado a entrar a una iglesia católica y yo entré para complacer a la persona, ¿no? Yo entré para mirar cómo era, pero de mala gana, porque yo sabía que ahí es todo errado. Pero entré. Yo le dije, yo voy a entrar a tu iglesia, pero después tú vas a entrar a la mía. Y quedamos en ese pacto. Y yo entré a la iglesia católica, Edwin, y yo veía como una mujer lloraba y se bebía las lágrimas, abrazando y sobándole las piernas a Jesucristo crucificado en madera en una cruz pegado a la pared y hablándole como si él fuera él de verdad. Y otra cosa era que prendiendo velas y cada vela yo no sé cuánto dinero valía. Ellos venían y te vendían una vela por diferentes tipos de precios, diferentes tamaños de vela, y tú pagabas con dinero y tú prendías una vela y ya tú podías tener perdón o podías tener un montón de cosas. Y yo decía, wow, que esto es totalmente pagano, es totalmente pagano. Y esto del purgatorio, ellos se lo cogen en serio. Ellos piensan que cuando tú te mueres y no estás apto todavía para entrar en el cielo, pero eres bueno, pero no tan bueno como para entrar al cielo, entonces vamos a meterte en el purgatorio para que pases un tiempo ahí purgándote y luego vas a estar apto para ir al cielo. Pero si eres una persona mala, entonces ya olvídate, el purgatorio no va a servir para ti ni el cielo, te va directo al infierno. Y entonces esas son las doctrinas que ellos tienen, Edwin. Bien, vamos entonces a la del miércoles. Un paraíso con almas incorpóreas. Aunque los protestantes no aceptan el purgatorio, muchos creen que las almas de los justos muertos ya disfrutan del paraíso en la presencia del mismo Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Sí, los protestantes no creen eso del purgatorio, pero entonces creen otra cosa que también no nos lo dice la Biblia, que tú te moriste y estás ya en el cielo disfrutando, ¿verdad? Y cuando uno estudia la palabra de Dios, no nos habla, yo no sé si tú lo has encontrado, pues yo nunca he encontrado que todos los que se mueren están allá
mucha gente que se ha muerto está allá arriba. Yo sé que están los ángeles, está Dios, está Enoc, ¿verdad? Está Moisés, está Elías, están las primicias de la lección pasada, ¿verdad? Que los que ascendieron con Jesús. Pero no me habla de toda esa gente que está allá arriba, que se ha muerto por todos los siglos que han pasado. Así que eso no me lo habla la Biblia, pero sin embargo nuestros hermanos protestantes creen eso. Dice el cielo, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Apocalipsis 13:6. ¿Quién mora en el cielo? Según la Biblia, Dios, los ángeles, Enoc, Elías, Moisés y los que resucitaron con Jesús. Nada se dice de almas incorpóreas, de santos fieles que habiten allí, John. Incluso los seres humanos que ascendieron lo hicieron con un cuerpo resucitado, pero transformado. Pablo dice claramente que iremos al cielo en el momento de la segunda venida, con nuestro cuerpo físico, cuando los muertos sean resucitados y los vivos transformados. Así que importante, ¿verdad?, que nos demos cuenta que si no hay una resurrección, también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, tiene que haber una resurrección. O sea, ahora la pregunta es que yo me hago es, si yo estoy en el cielo, para que yo quiero bajar disfrutando allá en el paraíso, John, para que yo quiero volver a esta tierra de sufrimiento, de dolor. O sea, lamentablemente, o es una cosa o es la otra, pero hay cosas que verdaderamente la Biblia no dicen, y ellos tratan de encajarlo de una manera para sus intereses de lo que quieren decir con el texto de que ya todo el mundo está en el cielo. Esto lo explicamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a Dios? ¿Verdad? El soplo de vida. Pero si va a haber una resurrección, ¿de dónde van a resucitar? De la tierra. ¿Qué pasa? Eso es como si hubieran unos fantasmas por ahí, ¿verdad? De las personas que mueren en el cielo, volando, tocando un arpa y todo. La Biblia no me habla nada de eso. Así que uno tiene que dejarse llevar por la Biblia. Los muertos nada saben, y cuando venga Cristo en la segunda venida, se van a levantar. John, ¿alguna reacción? Aquí en Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 6, dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque este ser o esta bestia que abre su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, está hablando cosas que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Está poniendo en sí el poder por encima del poder de Dios y se está haciendo pasar por Dios. Y Pablo lo dice quién es. Pablo dice el hombre de pecado. Cristo no va a venir todavía hasta que el hombre de pecado no se manifieste. Y nosotros sabemos quién es ese hombre de pecado. Entonces hay que estar verdaderamente, Edwin, bien agajado de Dios, porque nosotros también podemos blasfemar cuando hablamos cosas que no estudiamos. Entonces nos empeñamos a acusar al otro y a decir, no, esto es así, no, pero no, nunca estudiamos la Biblia, nunca estudiamos los escritos de profecía, y cuando nos señalan la verdad los rechazamos. Entonces damos nuestras propias opiniones. Nosotros también estamos blasfemando el nombre de Dios cuando hablamos nuestras propias concupiscencias. Bien, hay una porción aquí que explica también muy bien, en el libro El Otro Poder, página 36. Los hombres creen errores cuando la verdad está claramente señalada. Si solo trajeran sus doctrinas hasta la palabra de Dios, en vez de leer la Biblia a la luz de sus doctrinas para demostrar que sus ideas son correctas, no andarían en tinieblas y ceguedad, ni acariciarían el error. Muchos dan a la palabra de Dios un significado que se adecúa a sus propias opiniones y se desvían a sí mismos y engañan a otros por sus falsas interpretaciones de la palabra de Dios. Así que por eso es que estudiar la Biblia y no dejarse engañar. Mismo Jesús lo dijo, que no se dejen engañar,
¿Por qué? Porque vendrán falsos cristos, ¿verdad? Vendrán falsos profetas a tratar de engañarnos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo no podemos ser engañados si estudiamos la palabra de Dios a la luz, ¿verdad? De lo que estamos aprendiendo. Y no solamente concentrarnos, John, que esto lo hemos dicho otras veces, en un texto nada más y de ahí no salgo, sino que hay que estudiarlo todo completamente. Bien, vamos entonces a la parte última del jueves, ¿verdad? La cosmovisión bíblica. John, ¿nos puedes explicar esa parte? La cosmovisión bíblica, y tiene una pregunta, y la podemos ver en Primera de Juan 5, de 3 al 12. ¿Por qué el apóstol Juan limita la vida eterna solo a quienes están en Cristo? Pues la doctrina bíblica de la inmortalidad condicional del ser humano, en contraste con la teoría antibíblica de la inmortalidad natural del alma, se hace explícita en Primera de Juan, capítulo 5, del 11 y 12. Para poder comprender el significado de este importante pasaje, debemos recordar que solo la deidad tiene la inmortalidad. Y lo vemos en Primera de Timoteo, capítulo 6, del 15 al 16. Y es la única fuente de vida. Está en Salmos 36, 9, Colosenses 1, 15 y 17, y también en Hebreos 1 y 2. Cuando el pecado entró en el mundo mediante la caída de Adán y de Eva, ellos y todos sus descendientes, incluso nosotros, cayeron bajo la maldición de la muerte física y perdieron el don de la vida eterna. Pero nuestro Dios amante implementó el plan de salvación para que los seres humanos recuperaran la vida eterna, la vida que debió haber sido suya desde el principio. Cuando Pablo nos escribe, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ya. Ok. Pues, como, como vimos, ¿verdad? ¿Cómo obtener la vida eterna? Y ahora es la explicación, ¿verdad? Porque igualito, ¿verdad? Hay un castigo eterno, pero también hay una vida eterna. Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si como vimos el castigo eterno tiene un final, tendrá también un final la vida eterna. Dios es el único que tiene inmortalidad en sí mismo. Primera de Timoteo 6, 15 y 16. Y el único que se puede transmitir y sostener la vida. De ahí los seres creados tienen y tendrán una inmortalidad, una inmortalidad condicional. Por tanto, le pregunta ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna y no morir jamás? El apóstol Juan nos da la respuesta en Primera de Juan 5, 11 y 12. El que tiene el Hijo, tiene la vida. Como en el cielo mantendremos perpetuamente nuestra unión con Jesús, tendremos vida eterna para siempre. Así que cuando nos den la inmortalidad, John, vamos a vivir ¿para cuánto? Para siempre con Cristo Jesús. Bien, John, hay dos porciones del espíritu de profecía muy lindas. A ver si no los puedes leer. Una se encuentra en Conflictos de los Siglos y el otro en Exaltad a Jesús. Antes de leer el de los conflictos de los siglos, cómo obtener la vida eterna, yo quiero añadir, y se recuerdan de la historia del joven rico. El joven rico le hace la pregunta a Jesús y le dice, ¿qué debo, maestro, hacer yo para obtener la vida eterna? O sea, él estaba tratando de tenerla por las obras y no por la fe, porque le dice, ¿qué tengo que hacer? Y Cristo pues le señala, ¿verdad, Edwin? En una forma breve, le dice, pues mira, guarda los mandamientos, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Y él como que se le dice, pero Señor, si todo eso lo he guardado ya desde mi juventud.
Entonces, él conociendo el corazón del joven rico, le dice, pero una cosa te falta algo. Tú estás guardando todo eso, pero algo te falta. Vete, vende todo lo que tiene y dárselo a los pobres. Si nosotros vamos a ver los primeros 6, los primeros 4 mandamientos son el amor a Dios y los últimos 6 es el amor al prójimo. Todo se resume en un mandamiento: amarás a tu Dios con toda tu fuerza y con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso se resume en esos 2 mandamientos. Entonces, el joven rico se fue triste, Edwin. ¿Por qué se fue triste? Porque ninguno de los dos lo guardaba. Él no amaba a Dios con todo su corazón ni con toda su fuerza, ni tampoco amaba al prójimo como a sí mismo, porque él lo que quería era acumular riquezas en la tierra. Y por eso él no pudo obtener la vida eterna. Ahora la pregunta sería, ¿cómo yo en esta época del 2022, cómo yo podría obtener la vida eterna? ¿Cómo tú, Edwin, podrías obtener la vida eterna? Y ustedes que están viendo este programa, ¿cómo ustedes podrían obtener la vida eterna? Gracias, John. Quiero leer El conflicto de los siglos en la página 322 y dice: el pueblo de Dios no puede recibir el reino antes que se realice el advenimiento personal de Cristo. Yo no puedo estar salvo ni tener inmortalidad sin que antes Cristo venga. En su estado presente el hombre es mortal, es corruptible, pero el reino de Dios será incorruptible y sempiterno. Por lo tanto, en su estado presente, el hombre no puede entrar en el reino de Dios. Pero cuando venga Jesús, concederá la inmortalidad a su pueblo y luego los llamará a poseer el reino del que hasta aquí solo han sido presuntos herederos. Y quiero decir algo corto. Enoc, Elías y Moisés, que se fueron al cielo, todavía ellos están esperando la inmortalidad. Ellos están ya en el cielo, están salvos, están en el cielo, pero hasta que Cristo no venga con su reino incorruptible, ninguno va a tomar la inmortalidad, y cuando lo tomen, lo van a tomar todos juntos. Bien, John. Léenos la próxima. Exaltad a Jesús. Y es una carta escrita el 31 de diciembre, pero no veo la fecha. Dice: Jesús viene, pero no para reinar como un príncipe temporal. O sea, no va a venir para reinar como reinó David o como reinó Josafat o como reinó estos reyes del Antiguo Testamento. No. Él no viene para reinar como un príncipe temporal. Él levantará a los justos muertos, transformará a los santos vivos en seres de inmortalidad gloriosa, y en compañía de ellos tomará el reino debajo de todo el cielo. Este reino nunca jamás terminará. Entonces los que hayan esperado pacientemente a Jesús serán transformados a su semejanza. Amén. Por eso es que vemos la piedra cuando viene y choca con los pies de la estatua de Nabucodonosor. Todos esos reinos desde Babilonia, Grecia, Persia, hasta Roma y la Roma papal, todo se desvanece, Edwin, porque esos reinos eran pasajeros, todo se rompe, pero el reino que vino del cielo, que era esa piedra, ese será un reino eterno.
Bien, así que nos damos cuenta, ¿verdad?, de que nadie va a participar del reino hasta que Cristo venga. Hay sus excepciones, ¿verdad? Personas que Dios se llevó allá, pero ¿qué pasa? Como dice John, no tendrán todo hasta que Cristo venga a buscar a su pueblo. Y cuando estemos 1000 años allá en el cielo, volveremos a retornar a esta tierra, todas juntos, ¿verdad? Y la tierra, que es un sitio de pecado, será el centro del universo, porque Cristo Jesús va a estar con nosotros para siempre. Bien, John, las últimas palabras, que ya nos vamos. Pues mira, no se olviden de escribir todos sus comentarios en cada video de cada lección. Y también se pueden tratar de conectar en el canal de Edwin para en cualquier país o en cualquier lugar o en cualquier iglesia que usted se encuentre y necesite y quisiera que oráramos por usted en la próxima grabación o en la próxima lección, pueden contactarse con mi amigo, darle su nombre, darle en qué país vive, en qué iglesia, de qué iglesia pertenece, y con mucho gusto oraremos por ti y por tu casa. Y tampoco se pierdan la próxima lección de la próxima grabación, los engaños del tiempo del fin. Y siempre recordando nuestras redes sociales. Usted busca Noticiero Morales en Facebook y YouTube. Pone delvalle.e en Facebook y YouTube también. Y por ahí pues nos puede ver y puede compartir estos videos para que pueda bendecir a otras personas. Y dele like también. Suscríbase a nuestros canales para que ayude a cada uno de nosotros dos con los ministerios. Así que esta ha sido otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.